Capítulo zanjado en la elección de los Estados Unidos. Como ayer lo presagiábamos, con Trump ganando y volviendo a la Casa Blanca. Por segunda vez ganándole a una mujer, había sido Hillary Clinton, ahora Kamala Harris. Un Trump que vuelve con mayor poder del que supo tener antes, porque ganó con votos, ganó el colegio electoral y ganó la mayoría del Senado. O sea, hay una hegemonía de los republicanos muy ostensible en la jornada del día de hoy. Allí veían entre las figuras que aparecían saludando, también lo hizo el presidente de Milei, que se mensajeó con Elon Musk. En un ratito vamos a contar detalles. ¿Qué pasó? Están pergeñando la comunicación telefónica, lo dijo el canciller Werten aquí con el querido Pablo esta misma tarde-noche. Pero entre los que saludaron, más allá de Kristalina Georgieva y todos los mandatarios de la región y del mundo, ustedes escuchaban allí a una mujer que es Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México. México tiene 2.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Por lo tanto, es un socio estratégico habitual. De hecho, está dentro del acuerdo de libre comercio que integran también con Canadá. Ahora, en ese país, en México, hay un título rutilante que da vueltas en el mundo jurídico a nivel internacional. México, a través de un fallo de la Corte, ha ratificado que los jueces en México se van a elegir por voto popular el año próximo y en el 2026. Sí, en México los jueces se van a elegir por voto popular, con lo cual se convierte en el único país en el mundo, después de Bolivia, en el cual todos los que van a ocupar cargos de jueces en la justicia mexicana van a ser electos por voto popular. Es tremendo. Sí. Es una decisión mayúscula de altísimo voltaje que Cristina Fernández de Kirchner había planteado para la Argentina en 2013. Exacto, con la democratización. Con la famosa democratización de la justicia en el empoderamiento de justicia legítima. México, insisto, no parece una decisión menor, ¿eh? Es la reforma judicial de López Obrador, que es el presidente que se fue. Es su último proyecto antes de abandonar el cargo, efectivamente, como dice la web de La Nación. Pero van a elegirse 2.000 jueces federales y 5.000 magistrados locales. Yo creo que es un elemento descollante. No al estilo de la elección de Estados Unidos, naturalmente, pero muy importante por la trascendencia y por la magnitud y la dimensión que implica que México adopte este régimen. Bueno, más allá de eso, en un ratito hablamos de la enorme algarabía que se produjo en los mercados por la llegada de Trump al poder. Volaron las acciones de las empresas norteamericanas, se sobrevaluó el dólar, lo cual puede marcar alguna complicación para la Argentina en términos de competitividad. Ese dólar que aquí en la Argentina perdió otra vez terreno, se desinflaron el contado con liquidación, el dólar MEP. El paralelo está más cerca de los 1.100, el blue, que de los 1.200, con un gobierno que parece quedarse aferrado a la idea del anclaje cambiario para anclar expectativas, frenar la inflación y además hacer que los salarios en dólares sean más importantes, lo que no implica que en términos de poder de compra sean más importantes. Los bonos que subieron en el exterior se reflejan en este gráfico, que es el del riesgo país, que otra vez terminó perforando los 900 puntos básicos, cosa que no ocurría desde hace más de 5 años. Eso le permitiría a la Argentina eventualmente, con un riesgo país abajo de 600 puntos básicos, viene de 2.400, salir al mercado de capitales a obtener fondeo, financiación, que Caputo dice no, porque ya casi hasta tenemos los dólares para todos los vencimientos del 2025, incluso sin acuerdo con el fondo. O sea, por supuesto que de todas maneras eso implicaría, sí, fondos adicionales para salir del cepo. Pero eso vamos a hablar con Pablo en un ratito, porque es apasionante lo que se viene. Cuidado que la algarabía inicial podría tener algunos enigmas que todavía hay que resolver, porque Trump es proteccionista, porque va a aumentar aranceles a la importación probablemente del litio, la importación de carne, la importación de productos que Argentina le vende a Estados Unidos en una balanza comercial que por otra parte es deficitaria. Pero por el impacto que pueda tener eso también en el resto del mundo, en la batalla comercial con China. Dijo Trump una definición: no vengo a armar guerras, promocionar guerras o iniciar guerras. Vengo a solucionar guerras. Vengo en tren de buscar que se terminen las guerras. Bueno, ¿cómo se traduce eso
se verá. Pero lo cierto es que, insisto, este es el primer gran capítulo englobante que tiene la República Argentina por estas horas. Después tiene las particularidades nuestras, domésticas. Si en diputados avanza la idea de restringir los decretos de necesidad de urgencia del presidente, si finalmente el gobierno va a abrir la billetera, hubo un acuerdo, yo diría, no menor, que pasó inadvertido para muchos, no para algunos que seguimos la política muy de lleno, que tiene que ver con lo de la provincia de Río Negro, que consiguió un acuerdo para un segundo anticipo financiero con el gobierno de Javier Milei, que firmó el propio Beretilnec, el gobernador, por 15.000 millones de pesos. O sea, Milei empezó a abrir la billetera a aquellos que le fueron aliados en las discusiones centrales, efectivamente, que tuvo que dar el gobierno en la Cámara de Diputados. No es un acuerdo menor, pero empezó a demostrar que hay pulsión política. Recuerden que viene de recibir a los gobernadores radicales ayer, que viene de recibir a los gobernadores del PRO, que fue el encuentro de gobernadores aliados, de partidos provinciales o frentes provinciales o incluso del peronismo aliado, en una discusión del presupuesto que es la más importante y que el propio Franco dijo, miren que no lo vamos a extender hasta y prorrogar y llevarla a extraordinarias. La queremos aprobar antes del 1 de diciembre, o sea, este mes. Y de hecho están habiendo por eso presentaciones en el Congreso y amplias discusiones en comisión. No está nada acordado al respecto. Ahora, en este contexto de volver a tener centralidad el gobierno va por la justicia. Cuando digo va por la justicia, no quiero decir va a la cooptación de la justicia. Va a ocupar casilleros y va a poner en agenda el tema judicial y anticipa lo que Amerio le había dicho a algunos respecto a que eso iba a llegar en diciembre o en el 2025, y lo anticipó hoy, que es enviar pliegos al Senado para que con 2/3 partes aprueben de unos 146 jueces, fiscales, cargos federales, que están pendientes, que son muy relevantes, algunos cuestionados, muchos consensuados o negociados particularmente con el radicalismo y el peronismo, no con el PRO, que al final del camino tiene una idea última, de máxima, que es la de discutir al menos el pliego de un juez, porque Maqueda se va, y por lo tanto que García Mansilla o Lijo vayan a la Corte. ¿Se podrá? No lo sé. Pero de esto se está hablando a esta hora. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, Paulino. Bueno, algunas precisiones de los temas más relevantes de la jornada. Uno vinculado con lo que pasó hoy en el Aeroparque. Vos sabés que tuvo que ver con la medida de fuerza de intercargo. Es interesante porque, claro, esta es la empresa estatal que se ocupa nada menos que de las escaleras, para subir y bajar de los aviones, del traslado de los pasajeros a las aeronaves, de las valijas. Bueno, en fin, tiene 1.665 empleados. Desde que asumió el gobierno, esa planta se redujo de manera minoritaria, digamos, simplemente pasaron a ser 1.576 empleados. Hoy afectó particularmente a el funcionamiento de Flybondi, de JetSmart y de algunas empresas que hasta julio de este año tenían obligatoriamente que conectar con o contratar con Intercargo. Aerolíneas Argentinas tiene su propia empresa de rampas, por lo tanto hoy no era la principal afectada por la medida de fuerza. Esto parece que es interesante porque en el marco de la desregulación, las aerolíneas que hoy tienen tenían hasta acá la obligación de contratar con Intercargo podrán hacerlo con algunas otras empresas que le brinden este servicio. Ahora, otros temas interesantes que me parece que se conectan entre sí, vinculados con la política internacional y la política doméstica. Vos recién mostrabas lo que está pasando con la reforma judicial en México. Claro, son esos intentos totalitarios, absolutamente totalitarios de Claudia Sheinbaum y de lo que ha sido el gobierno de AMLO. No te olvides que Cristina Kirchner eligió precisamente ir a México cuando le pedía al presidente venezolano Maduro que muestre las actas, algo que todavía no sabemos en qué quedó y que el gobierno mexicano ni siquiera se preocupó por ninguna de las democracias de la región, que hoy son dictaduras. Elegir a los jueces por el voto popular no es otra cosa que lo que intentó Cristina con la democratización de la justicia, y que ¿quién le frenó? Carlos Fait, al que a partir de ese momento comenzaron a hostigar llamándolo juez centenario, un juez probo si los hubo realmente, y fue en la etapa de la Cristina con el 54% de la intención de voto. Imagínate vos si hubiera puesto jueces en las boletas electorales del kirchnerismo. Bueno, yo lo decía en la editorial también. Eso en realidad lo frena Massa en 2013, cuando se escinde del peronismo y el peronismo pierde la elección de medio término, porque era el año en donde se suponía que si había mayoría legislativa iba a poder discutir, porque le iba a sumar a los que habían entrado en 2011
legisladores en 2013 que iban a reemplazar los magros o la magra cosecha del peronismo por entonces del 2009. Pero se lo abortó la Corte. Se lo iba a abortar la Corte. Se lo aborta la política, porque la Corte podía ser una acordada. Pero si vos pensás que lo que falló en México es la Corte. La Corte dio viabilidad a esa ley porque se planteó la inconstitucional y la Corte terminó validando. Débora, ayer puede haber sido que la Corte lo paraba y está bien lo que marcás de Fay. Lo que digo es que en términos de la política, si Cristina hubiera tenido esa mayoría, tal vez avanzaba. Puede ser, es contrafáctico. Lo que digo que son intentos de los totalitarismos, avanzar sobre la justicia. Precisamente, fíjate, vos estabas hablando del caso de la elección estadounidense y también los vínculos con México. Donald Trump es el primer presidente electo de los Estados Unidos que llega con causas, con condenas. Eso no es un obstáculo en los Estados Unidos para llegar a la presidencia, porque no tienen la ley que estamos discutiendo aquí, por ejemplo, de ficha limpia. Pero es inédito que un presidente llegue al poder. Tampoco, ¿no? Nunca habían necesitado una legislación de ese tipo. No, claro, porque es inédito realmente, ¿no? Que llegue un presidente con condenas a la Casa Blanca. Y al mismo tiempo, la Argentina está, bueno, cubriendo vacantes. Eso es cierto que hay que cubrirlas, nadie lo duda. Estos casi 150 pliegos de jueces que va a mandar el Ejecutivo a razón de 25 por día, dicen, para discutirlo. Me parece que ahí hay que mirar la reunión de los gobernadores con el presidente y con el gobierno. Hay que mirar cuando la billetera se abre o no. Me parece que esa es una negociación relevante, política y que tiene implicancias institucionales de primer orden, ¿no? Vos mencionabas al PRO y vos no te olvides que en estos días Mauricio Macri, ¿en qué estuvo poniendo mucho el foco en las apariciones públicas que hizo? En apoyar el rumbo económico del gobierno, apoyar las políticas públicas que lleva adelante el presidente Milei en materia económica, pero un poco en línea con los últimos premios Nobel de Economía, decir que no hay posibilidades de prosperidad económica si no hay institucionalidad, si no hay previsibilidad, instituciones que funcionen, transparencia y republicanismo para atraer inversiones. Correcto. Entonces, estos temas hay que mirarlos porque a veces se nos pasan por abajo del radar y son temas muy delicados, sobre todo cuando hay algunos jueces cuestionados que van a terminar siendo propuestos por el Ejecutivo. Bueno, ahí el rol relevante, ¿quién lo va a jugar? Como siempre, el peronismo / kirchnerismo en el Senado, porque es ahí donde se define qué jueces, los 2/3, dos terceras partes para hacer el... sí, pero es necesario que se cubran las vacantes. Sí, que se cubran. 30% tenemos de vacancia. En Comodoro Pi cada vez hay menos jueces. Vos decís, después te quejas, yo te lo digo siempre, Paulino, nos quejamos cuando decís, recayó en el juzgado del hijo, recayó en el juzgado, porque subrogan. Ahora hay una acordada donde no puede haber más de 2 subrogancias, porque hasta ahora el hijo llegó a tener 3. Imagínate cómo podés avanzar en las causas cuando tenés tanto cúmulo, porque son 3 juzgados que tenés que atender. Sí, es verdad. Mismo las fiscalías. De 12 vos tenés 4 en Comodoro Pi. Hoy Ramiro González atiende la Fiscalía 1 y la Fiscalía 7, que es la de él. Además de otra fiscalía que es específica en algún además que tiene la UFIMA. UFIMA, muy bien. Que es la de es medio un fracaso ambiente. de la política, porque no han podido cubrir las vacantes que son imprescindibles, coincido con Lourdes. No han podido poner un procurador. No pudo hacerlo Macri con la doctora Weinberg de Roca, no pudo hacerlo Alberto y Cristina, que tenían ahí la disputa con Rafeca. Bueno, es un fracaso de la política, sin duda. Pero fíjate, en el gobierno de Mauricio Macri lo sacaron al fiscal Sony de la Fiscalía número 8. Desde entonces, esa fiscalía está vacante. ¿Cuántos años pasaron? 2016, estamos hablando, 2017 creo que se fue Sony. Con lo cual son más de 7 años. Ahora, en cualquiera de los casos hay muchos cargos muy relevantes en la justicia federal en el interior. Sí, hay algunos casos que están siendo severamente objetados de jueces o camaristas que están siendo impulsores o impulsados a ser jueces. Recuerdo el caso de alguien en Rosario, les voy a precisar el dato, que además tiene algunos pendientes en el Consejo de la Magistratura, justamente por mal desempeño o por investigaciones en su contra, en un contexto donde el narcotráfico penetró muy fuerte y caló muy hondo en las instituciones. Pero lo que digo es, efectivamente acá se ameritan los acuerdos. Para esto están los acuerdos. Bueno, para, entre otras cosas, poner presupuesto, dotar de personal, de brazos auxiliares, para que la justicia pueda ser eficaz, eficiente y resolver en tiempo y forma. Claro, con jueces probos. Vos mencionabas lo que pasa en el interior, es cierto. Mira, la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, un lugar muy relevante y sensible, juzgados de primera instancia de Río Negro, de Chubut, de Chaco, de Santa Fe, de Tucumán, sin duda que hay que cubrirlos, pero también acá se va a ver la casta más que nunca.
Bueno, pero me parece que ese es el problema, porque en realidad no debería ser difícil cubrir lugares en la justicia, en toda la justicia. Cualquier lugar que esté vacío se podría fácilmente cubrir si hubiese gente preparada, absolutamente idónea, incuestionable, y la política lo hiciera. Y la política lo hiciera sin interés de influir posteriormente. Sí. Porque todos se pelean por poner los jueces. Tráeme 100 tipos, hombres, mujeres, lo que fuese, que estén en condiciones de ocuparlo. El problema es que después vienen los tironeos de la política. Es que ahí está el problema, incluso Pablo. al interior, exactamente. Pero a ver, no es que haya personas no probas soy o no, abogado, porque rinden un examen, tienen una entrevista personal. No, déjame desconfiar un poco, porque del hijo estamos hablando hace ¿cuánto? 6 meses. ¿El hijo es un buen juez o es un mal juez? ¿Cuánto hace? ¿Qué sabe la gente que está luchando contra la inflación del hijo? Si lo estamos discutiendo tanto por algo. Pero él ya es juez. Estamos hablando de una persona que ya es juez. Yo te estoy hablando de los concursos. Hablo de todo. Una persona que rinde un examen. Hablo de todos los integrantes de la justicia y hablo con la impunidad de no ser abogado. El problema es que después viene la política y todos quieren influir en la justicia. ¿Vos crees que es la política nada más de vuelta? No. La política, muy bueno lo que me decís, Paulino. Los dirigentes sindicales, la política en sentido amplio. Empresarios encumbrados. Todos quieren tener a alguien cercano. Porque sabes que un fallo te determina. Bueno, Estados Unidos, recomendación del Departamento de Estado hoy tras la victoria de Donald Trump en el caso del litigio de Buford no pagar con acciones por YPF. Le recomendó a la jueza que impida que el país pague este juicio con acciones de YPF, que era lo que había pedido Buford, que es el que ganó el juicio por 16.000 millones de dólares y que está esperando la sentencia de segunda instancia judicial para el primer semestre del año próximo para poder ejecutarla y sentarse a una negociación en la Argentina que entiendo el gobierno sabe que más temprano que tarde la tiene que hacer. Claro, pero si tenías que pagar con acciones era más complicado. Cuando yo me refiero a la política no me estoy refiriendo ni siquiera a la política partidaria o al político profesional. Me estoy refiriendo a la práctica política en todos los estamentos de la sociedad, ¿sí? En el sindicalismo, en el empresariado, en todos lados. Todo el mundo quiere influir sobre la justicia. Entonces, por eso yo considero humildemente que cuesta tanto ponerse de acuerdo. Bueno, fíjate, un datito nada más para aportar, que vos mencionabas que Donald Trump efectivamente asume con un poder realmente muy impactante porque ha ganado el voto popular, además del colegio electoral, va a tener mayoría en el Senado, lo tenían los demócratas hasta aquí con 2 senadores más, probablemente la Cámara de Representantes y la Corte. Es una Corte que está más identificada con el trumpismo que no. Entonces acá, bueno, otra vez, ¿no? ¿Qué rol relevante tiene la justicia en las instituciones? Pues es que lo que escuchamos mucho en estas horas es, viste que los países tienen auge, tienen preponderancia, mucho desarrollo, explosión, y después tienen su caída, naturalmente, los países, los imperios. Si lo que estamos viendo no es una especie de degradación también de las formas que hicieron grande Estados Unidos, que es cumplir la ley a rajatabla, que es no intrometerse en las cuestiones de otros, que es tener un debate democrático per se y por excelencia con partidos tradicionales que cobijan los que llegan al poder, no con personalismos, porque eso es lo que en general jactó el sistema norteamericano. Yo no soy quien lo escuché muchas veces y puede ser una alternativa en un mundo que es más bipolar de lo unipolar que era hasta hace 20 años con la hegemonía norteamericana, porque apareció China, porque Europa tiene un rol, pero porque básicamente todo el complejo del sudeste asiático también interviene, porque la India ya es el país más popular del planeta y es en perspectiva el que más va a crecer y el que más relevancia va a tener en los próximos 20 años. Quiero decir, tal vez todo esto está pasando también en una situación donde además ayer uno de cada 3 de los que fueron a votar nunca leyeron un diario y no miraron un canal de noticias. 1 de cada 3. Sí, votos, votos que antes no estaban cerca de impulsados Trump. muchas veces por el famoso algoritmo. Jóvenes, precisamente, latinos, comunidad afro. Y bueno, hacían una referencia ustedes también a lo que, mira la Argentina, que a veces tendemos a la simplificación o al triunfalismo como si fuera propio, ¿no? Sí. Muchos lo abrazaron a Trump, como, es nuestro. Como si fuera propio. Yo me acordé el episodio del biodiesel durante el gobierno de Macri, que precisamente el que gobernaba en los Estados Unidos era Donald Trump. Sí. No recuerdo si el affair con los limones fue en ese mismo periodo. Sí, con el gobierno Macri. Ese se resolvió, ¿no? Bueno, es cierto después que, para tomar la deuda, ahí sí tuvo una incidencia Donald Trump en el gobierno Mauricio Macri. Y aquí, como tenemos
el tema del Fondo Monetario puede haber alguna preeminencia, pero el resto es una incógnita, ¿no? Sabes que Pablo está bastante pesimista con el tema. Yo escuché mucho optimismo, no había algarabía. ¿Vos estás más pesimista? No es que tenga una semana particularmente pesimista, pero sí vamos a poner todas las cartas a vuelta sobre la mesa, ¿les parece? Sí, yo creo que ahí, esto es una opinión personal y ahora la voy a justificar, creo que hay quizás excesiva algarabía en el gobierno por el triunfo de Trump. Desde el punto de vista político, creo naturalmente que es una muy buena noticia para Javier Milei. Desde el punto de vista económico, no sé si es una buena noticia para la Argentina. ¿Por qué? Porque, en primer término, es cierto que Trump puede favorecer la firma de un acuerdo bueno entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor del país, ¿sí? Bueno, sí, claramente ahí Trump puede favorecer. Ahora, por otro lado, la economía que se espera que se despliegue en Estados Unidos con Donald Trump, no la veo a primera vista al menos favorable para lo que hace y para las necesidades argentinas. ¿Por qué? Porque en primer término la Argentina es exportadora también de producción primaria, no solo el campo, también la energía, por ejemplo, y Trump lo que propone es aumentar los aranceles, muy fuerte para China, pero también para el resto del mundo, con lo cual Milei, y esto también quería decirlo, Milei y Trump, que se sienten tan identificados en lo político, no tienen nada que ver en lo económico. Claro, pero son las antípodas. Nadie en el gobierno está diciendo esto. Solo quiero recordar que cuando Trump gana, Macri quiere abrazarlo en 2016. De hecho, hoy lo saludó Macri porque tenía una relación previa, que algunos decían que era muy bueno, otros no tanto, no importa. Lo cierto es que lo saluda Macri a Trump, naturalmente. Si quieren, lo vamos viendo, ahí está. Es una foto que, vos fijate el cambio de época, cuando se conoció en aquel tiempo, era casi una foto vergonzante, por la que medio que tuvo que pedir permiso, ¿no? Macri. Hoy es como, bueno, una carta ganadora, ¿no? Exactamente, está muy bien lo que decís. Pero bueno, en ese momento el kirchnerismo dijo, Trump es peronista. Es proteccionista, claro, es Moreno caudillo, es caudillesco, va contra el sistema, no sé qué. Bueno, yo creo que más allá de las apropiaciones, hay que ver cuáles son los primeros movimientos y qué pasa en lo comercial. Comparto en un todo con Pablo. Esto del encarecimiento del dólar, es decir, la revitalización del dólar, que baje el petróleo, que bajen los commodities. Hoy Brasil subió la tasa de interés a propósito de morigerar el impacto de la devaluación que atravesó efectivamente Brasil, lo cual se pone más barato para los argentinos que quieran ir vacacionar en Brasil, porque insisto, el real se devalúa y acá el dólar se revalúa. El peso se revalúa. Y el peso también está en el medio, ¿no? Bueno, el peso está jugando su partido. Con lo cual digo, es un debate si en medio de todo esto también te beneficia eso. Sí, yo creo, perdón, lo que yo interpreté de la euforia un poco hoy que se vivía en Olivos, digamos, a partir del triunfo de Trump, era más que nada una legitimación de las ideas políticas. Claro, una legitimación de las ideas, una legitimación de las formas, una legitimación de la agenda que vienen ambos a compartir en contra del medio ambiente, de las minorías, de el feminismo, de las diversidades sexuales. El rediseño arquitectónico post Segunda Guerra Mundial de los organismos multilaterales. Perdón, pelea contra los medios de comunicación también. Claro, ¿no? El periodismo, bueno, todo aquello es, para mí, es lo que más está mirando el gobierno, que es la legitimación de las ideas y del tiempo en el que les toca a ambos gobernar y quizá obtener lo que necesitan para seguir adelante, que son los votos populares. Pero lo que no se dice es que el gran capital que llevó a Milei a la presidencia es su conocimiento de la economía, su pelea contra la inflación y viva la libertad, carajo. Y Trump no te está diciendo eso. Trump te está diciendo el trabajo americano primero y China 60% de arancel y al resto del mundo 10% de arancel. Cuando acá este gobierno, hay que decirlo, bajó los aranceles en el contexto de una pelea contra la inflación. Esto por un lado. Otras cosas que me preocupan del nuevo modelo en Estados Unidos. Es probable que genere un poco más de inflación en Estados Unidos. Cuando genera más inflación, la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, tiende a subir las tasas de interés. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés a la Argentina, y no solo a la Argentina, a todos los países emergentes, les va muy mal. Le pasó a De la Rúa, le pasó a Mauricio Macri, esperemos que no vuelva a pasar, no me quiero poner pesado con
esto y la verdad es que Estados Unidos puede hacer lo que quiera con su tasa de interés. A nosotros nos tiende a complicar. Y el último elemento que quiero sumar es que el gobierno de Milei, y le está saliendo bien, tiene una política cambiaria muy férrea. Es decir, se devalúa muy poquitito por mes el peso con respecto al dólar. Hoy, si bien después recuperaron un poco el terreno, hoy aflojaron, se depreciaron las monedas de los países de la región, por ejemplo Brasil, pero también Chile. Esto va a seguir pasando y ocurre porque se aprecia, se hace más fuerte el dólar. El peso no se movió. Si nosotros seguimos así, en un camino imaginario al infinito, la Argentina va a poder comprarle a todo el mundo si es que tiene los dólares y no le va a vender nada a nadie. Bueno, algunos datos. Consumo de yerba mate cayó 8,8% primeros 9 meses del año. Primeros 9 meses del año. Argentina tuvo un déficit comercial de 119 millones de dólares con Brasil. Se dio vuelta esa balanza comercial que venía siendo superavitaria, volvió a ser deficitaria, aunque el saldo de la balanza se redujo ostensiblemente en términos negativos. Había sido más de 4.700 millones en 2023, ahora es de 175 millones en los primeros 9 meses de este año, pero insisto, veníamos con superávit y ahora empezamos otra vez a correrla de atrás con déficit. La buena del día, las exportaciones de carne argentina alcanzaron un récord en 57 años. Entre enero y septiembre se exportaron casi 700.000 toneladas, equivalentes res con hueso a 2.122 millones de dólares. Duplicó el promedio de los últimos 15 años de exportaciones. Definitivamente, como ustedes verán, dependiendo en qué lugar estés, vas a estar un poco mejor, vas a tener más algarabía o vas a tener más escepticismo. Es bastante dispar todo. Lo que sí está ocurriendo es que con la baja de la inflación y el dólar quieto y más dólares depositados en los bancos, hay más crédito en pesos y en dólares. De hecho, 126% aumentó el stock de créditos en dólares. 8.483 millones de dólares los bancos le prestaron básicamente a los que generan dólares, los que exportan. Y efectivamente, además, en términos de préstamos, los personales crecieron 15% el último mes respecto al mes anterior y los hipotecarios subieron casi 27%. El gobierno está apostando muy fuerte a que este sea el dinamizador del consumo vía crédito de bienes durables, también de otros, para morigerar el impacto de la contracción económica. Veremos si tiene suerte. Y que es una herramienta mucho más honesta que todas las intervenciones artificiales que le han metido en el último tiempo. Más sana, mucho más saludable. porque además nadie compra una casa con toda la plata junta. No. Y vos cuando tenés 25 o 30 estás empezando a trabajar como en cualquier lugar, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Europa, Estados Unidos, sacas un crédito a 20 años y así pagas tu casa pero no pagas un alquiler. O te compras un auto financiado a 36 meses o 60 sin que te maten los intereses y que puedas pagarlo. Está Germana Figueroa ya en línea, está en Washington, entiendo, ha ido a observar la elección en los Estados Unidos. Es integrante naturalmente de la Comisión de Presupuesto además. Germana, un gusto, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Primera impresión respecto a lo que sucedió ayer y cómo se vivió para la política argentina o qué surgió respecto a la política argentina en estas primeras zonas del Trump que vuelve a la presidencia. Bueno, primero saber que no estamos solos. Acá también las encuestas se equivocan, ¿viste? Porque todos planteaban que no se iba a saber, que iba a ser parejo, que el resultado no iba a estar rápidamente. Y sin embargo estuvo el resultado muy rápido, ¿no? Eso fue una diferencia importante a lo que nos habían dicho. Nosotros, además de recorrer, la verdad es que es muy distinto el sistema al nuestro, el sistema electoral, pero también algo que vamos a tener todos, ¿no? Que es el tema de la boleta única y muchas discusiones que hemos tenido en el Congreso sobre la boleta, sobre si con foto, sin foto. Las boletas estas son blanco y negro, con los nombres, sin ningún escudo, ni aclaración, ni color, y bueno, funciona. Así que también ver eso en acción y que lo hacen semi-electrónico, porque es electrónico la toma de la boleta, pero después quedan físicamente para recontar. Así que la verdad que fue interesante, pero además hemos estado ya 2 veces en Georgetown con distintos especialistas en el tema de política exterior de acá de Estados Unidos, tratando de ver
cómo nos impacta, porque Estados Unidos es uno de los principales inversores en la Argentina, una Argentina que necesita inversión y calidad. También estuvimos en la Cámara de Comercio, mañana vamos al FMI y al BID. O sea que la verdad es que muy, muy enriquecedor, porque uno está donde están nuestras necesidades, ¿no? Ahora, diputada, Necesitamos, y en esas reuniones que mantuvo créditos. usted con, bueno, estos actores relevantes para lo que puede ser la política económica de la Argentina, ¿qué impresión se llevó? Porque, por un lado, en la campaña se vio que América Latina y en particular la Argentina no está en la agenda, ¿no? Hay otras relevancias en el mundo hoy. Y al mismo tiempo, recién Pablo nos aportaba algunos datos vinculados con lo que ha sido por lo menos el antecedente, porque tenemos con qué comparar. Trump ya ha gobernado para lo que son las exportaciones argentinas, por ejemplo. ¿Qué perspectivas ven ustedes en materia económica, más allá de la afinidad ideológica o personal que pueda haber entre ambos presidentes? Bueno, esto último que vos decís es clave, porque lo que nos decían, ¿no? La gente que conoce y que tiene esta experiencia, escuché mucho de lo que dijo Pablo, coincidieron totalmente, pero decían que él se maneja mucho por el tema de amistad y de valorar al otro, que eso puede ser una diferencia, esto que Milei lo haya acompañado y planteado, eso podría ser una diferencia para la Argentina. Pero sí, el tema de los aranceles es una preocupación. Bueno, le pasó a Macri, que también decía tener una más relación personal con Trump, ¿no? Bueno, y fue, ¿te acordás? Los limones Los que limones, se pudieron el biodiesel. finalmente exportar, Perdón, a claro, Macri y le fue prestó- gracias A Macri le prestó 44 El mil FMI. millones de dólares. O sea, También. nadie puede negar que le dio una gran También, mano. sí, El sí. problema es que después toda la política económica, mucho de eso te jugó en contra. Germana, Pero la realidad es esta, ¿no? Que puede darnos una mano en ese sentido. Pero, Bien. más allá de eso, como necesitamos inversiones, también, viste, ver cómo nos ven, qué es lo que se necesita, y viste, todo el tema de cómo la nos ven? seguridad jurídica, de la preocupación por cuánto van a perdurar en el tiempo las medidas que se están tomando. Eso es algo general, ¿no? Y que no solo pasa en Estados Unidos, en otros países también. ¿y cómo nos ven? Eso, que tienen te plantean que no saben si va a durar, ¿no? Si todas estas medidas les preocupa si se va a poder sostener en el Congreso, las leyes que se plantean, si, ¿Preguntan si por hay el apoyo kirchnerismo? o no para... No, preguntan No. si va a durar esto, digamos, Sí. más que nada, ¿no? Si hay apoyo para Milei, por eso también está bueno que no somos, hay de distintos partidos, ¿no? También que puedan ir planteando, ¿no? Que estamos de acuerdo con el déficit cero, con esta responsabilidad que ha tomado el gobierno en cuanto a lo fiscal. Así que haciendo lo posible para apoyar a nuestro país también y poder plantear que estamos acompañando. Esta es una foto que mostramos ahora para ver la diversidad de todos los que estuvieron, aunque sea muy rápido. Pero acá hay un escenario variopinto de diversos legisladores de distintas extracciones. Hay muchos cordobeses, por lo que veo ahí. Hay dirigentes del PRO, hay dirigentes de La Libertad Avanza, hay dirigentes radicales. Ahí estaba Rodrigo de Loredo, entre otros. Está Maximiliano Abad también. Estoy viendo... ¿Hubo del peronismo? No, bueno, sí, Ávila, que es que estaba que Claro, está en el bloque, entró por el... pero sí, también hubo, Beatriz Ávila, no en nuestro grupo, sí, y no en nuestro grupo, también hubo algunos más también. Ahí, en ese mira, Estaba en esa Ritondo. foto también están de Santa Fe, está un senador provincial de Santa Fe y el ministro de Gobierno de Santa Fe, que también, viste, bueno, que yo soy de Rosario, y también estuvieron contando lo que se está haciendo en Santa Fe con el tema de seguridad. O sea, me parece que uno puede dar un buen panorama también de la Argentina. ¿Y cómo cayó la idea de ponerle un impuesto del 2% a los que blanquearon? Bueno, justamente estoy pidiendo para leer en detalle cómo está planteado esto. Eso tiene que ir a la legislatura. Correcto. Sí me adelantaron que lo están pensando para más de $100.000, pero bueno, es una preocupación que justo pedí, quedaron en mandarme el proyecto para estudiarlo porque quería saber qué era lo que estaba pasando. No es yo soy diputada nacional, pero me interesa saber lo que pasa en Santa Fe, así que Está muy bien, Germana. quiero analizar a ver cómo se está planteando. Vos sabés que esto es el blanqueo es a nivel nacional.
cualquier provincia te podría cobrar Correcto. ingresos brutos si se trata de una empresa por lo acumulado. Correcto. ¿Se entiende? O sea, Sí. no te libera de lo provincial. No, por eso de hecho los que adhirieron, algunos adhirieron de manera lineal, otros no, igual que en el RIGI. El RIGI es una ley nacional, pero después tienen que adherir las provincias. Algunas plantearon escenarios disímiles, montos de inversión distintos ante los cuales se ingresaba en esos beneficios fiscales nacionales y también se concedían provinciales. Digo, también le habrá pasado que le han preguntado por la expropiación de Dow, que votó el Senado por unanimidad. Expropiaron empresa norteamericana en el Senado de Santa Fe. Tremendo. Se hizo un acuerdo y en la Secretaría de Trabajo, el ministro de Trabajo actuó también, el ministro de Trabajo de Santa Fe, digo, y se ha llegado a un acuerdo con el Sí, muy personal, importante, trascendente, correcto. Eso va a quedar. Pero digo, desde la señal sí, política, naturalmente va en sentido opuesto a esta idea que usted muy bien transmitía. Germana, simplemente gracias y un placer haber compartido. Una duda nada más. Sí, ¿Cuándo claro. regresan la comitiva de legisladores que viajó? El viernes. Ah, bueno, porque digo, acá tienen muchas cosas no pendientes, el presupuesto, el proyecto de aerolíneas que tuvo tenemos dictamen de comisión, sesión pero no hay la número semana para que viene. tratar, ¿eh? Sí, no, te estaba diciendo que tenemos sesión la semana que viene, en teoría. ¿Y usted cree que entra la privatización de aerolíneas? Decían que sí. ¿Y hay número? Esa es la... Bueno, por lo pronto, para que haya Pero número, la idea lo era mínimo tratar que tienen sí. que hacer, ya que la mayoría de los que está allí no es del peronismo precisamente, es regresar, ¿no? Y Por trabajar en el supuesto, por Congreso, supuesto, con todo muchísimo. respeto se lo digo, Hay muchísimo para hacer. sin duda. Germana, por Hay último. muchísimo para hacer, así que nos vemos. ¿Usted vota la privatización de aerolíneas? Yo sí. Que la pase muy bien, buena noche y buen descanso, muy gentil. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Ahí estaba la vicepresidenta de la Sí, Comisión por de lo pronto, Presupuesto. como además. mayoritariamente los que están allí son precisamente aquellos que son más proclives a votar o algunas cuestiones vinculadas con el presupuesto o el tema de aerolíneas, que hoy está muy discutido, más vale que regresen, ¿no? a sesionar en el Congreso. La elección fue ayer martes, vuelven el viernes, bueno, qué sé yo. Cosas. Yo creo que tampoco cambia mucho. Y si van para mirar un sistema electoral, van para mirar cosas y van para traer y interlocutar y vender la Argentina, 4 días más, 4 días menos. A mí me ocupa tener objetivos. ¿Cómo vas a coincidir conmigo en esto? Somos eficaces, no somos. Es como la productividad. Y sí, bueno. A mí no me importa el tipo que entró a las 8 a laburar y se fue a las 6 de la tarde. Yo estoy ¿Qué de hizo? acuerdo Tomó con mate, vos. se cruzó Y bueno, tipo, no faltó nunca. Inútil por El ejemplo. ese argentino está argumento- acostumbrado a eso, Pero es que ese Paulino, argumento puede perdóname, servir para las dos cumplir un cosas. horario. Es que es un argumento que sirve para las dos Ojalá posiciones. cambiáramos si Yo se les trabajara por concedo. objetivos. Si me preguntás por la productividad, diría, bueno, muchachos, ya está, vieron la lección, terminó, hoy un avión ya acá, Ya observaron, claro. mañana jueves podrían sesionar. No, bueno, pero iban a O ver trabajar en comisión, no me, qué hagas sé yo. no me hagas defender a los legisladores porque lo voy a pagar en el futuro, pero si van a ver al fondo, Tampoco es un al tema tan BID, grave, pero bueno. No, si van a ver al Fondo Monetario, al BID. Escuchá, hablando de ver, el final es todo con Lourdes Marchesi, que casi no habló esta noche, porque tenemos capítulos judiciales muy importantes. Pero rápido, los goles de River, Juan Cruz, cumplo con vos y hacemos de vuelta periodismo aquí en la noche, como siempre y habitualmente ocurre en La Nación. Así abría el marcador. Instituto, ganó River, lo dio vuelta, gran victoria de River, que finalmente empieza a andar el capítulo de Libertadores 2025, porque se había puesto peluda después de todo lo estaba que teníamos complicado. por delante. Ahí aparece el empate en la apertura misma del segundo tiempo. Solari, ¿no? Después aparece Paulo Díaz, certero Paulo Díaz, el del gol a Talleres de visitante en los octavos de final de la Copa Libertadores. No tan sólido en defensa últimamente. 3-2. Instituto lo empata otra vez desde un lateral. Cosa para 2 cabezazos en el área. Dicen que es gol. Hubo 2 cabezazos en el área y apareció Lindo gol. finalmente la definición. Y sobre el cierre, a los 36 del segundo tiempo, sale limpia de la mitad de la cancha y después la definición es exquisita. Es un verdadero gol. ¿Y quién le dio el pase, muchachos? Ayúdenme. El Piti Martínez. Mirá vos, el Piti. El Piti, poneme de vuelta. El gol es de Colidio. Define muy bien. El Piti Martínez. Yo no entiendo por qué en la semi de la Libertadores River, con Nacho lesionado, ahí está el pase del Piti, está exquisito. Con Nacho lesionado no juega ni el Piti, ni Mastantuono, ni Lanzini, ningún lanzador. Raro.
Es Gallardo, nada se discute, pero... Pero Gallardo sabe más que nosotros. Oh, Marcelo. Bueno, escucha. Por si alguien Tiene tenía alguna, hasta su capítulo estatua. por si alguien judicial. tenía alguna duda. Capítulo Tiene hasta la estatua judicial en el del Monumental. día. 4 minutos de gloria. Sí, rápidamente, Primero, Paulino. atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó en realidad? Porque la verdad que te digo que este juicio se está tendiendo a algo bizarro. Así te lo tengo que decir, con el tema de las testimoniales y demás, porque hoy ocurrió algo prácticamente insólito dentro del juicio. Tenían que declarar 4 testigos. Una testigo terminó detenida por falso testimonio. Agustina Díaz, que es la que estamos viendo en imagen, declaró obviamente en relación a Brenda Oliarte, a su relación, a qué le había contado Brenda sobre el atentado. Dijo que Brenda era una mujer que fantaseaba mucho, etcétera, etcétera. Pero acá lo interesante, más allá de lo que contó Agustina Díaz, recordemos, estuvo imputada, estuvo detenida y terminó siendo sobreseída en la investigación. Por lo tanto, hoy estaba con mucha cautela a la hora de declarar porque tenía, algún tipo de reparo de lo que pudiera ocurrir. Pero más allá de eso y de contar que a Brenda Oliarte le afectó mucho la pérdida de su bebé y de su abuela y que eso lo llevó a buscar un sentido a la vida, que terminó vendiendo contenido erótico y demás, lo cierto es que hubo un planteo realizado por el abogado de Brenda Oliarte, el doctor Cipolla, que si te parece lo compartimos porque Dale. me parece que quiero que ustedes saquen sus propias Me conclusiones. encanta. Dígame, doctor, lo escucho. Bueno, esta parte va a solicitar el testimonio nuevamente de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en razón que en su interrogatorio no se evacuó la totalidad de las cuestiones de género hoy introducidas en el debate, las cuales esta parte a continuación expondrá. Más allá de que biológicamente podría ser considerada una mujer, no podemos tener con certeza esta cuestión, la que sería indispensable para la tipificación requerida por la Fiscalía en cuestión de violencia de género. Perdón, no entendí. ¿No se está determinado que la víctima sea una mujer? Ah, Sí. no, Sí, para poder seguir el hilo, porque no entendí hasta ahora lo que... Esta ley justa, lo hago más simple. Lo que voy a solicitar es el testimonio de la doctora Fernández de Kirchner en atención a que la misma fue la propulsora de las cuestiones de géneros y de que uno no puede encasillar al hombre y a la mujer solo por una cuestión biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que autopercibir. Incluso en declaraciones la misma ha manifestado no ser feminista y demás cuestiones, por lo que entiendo que sería esencial el testimonio de ella, en primer lugar, para ver si se considera o no mujer. Tienes razón, bizarro. Todo esto pasó. El abogado quiere saber si Cristina se autopercibe o no mujer. Esto es porque la fiscal Gabriela Baicún pidió que se incluya el agravante de violencia de género en el juicio oral. El tribunal lo desechó. Y el tribunal, no, por mayoría le terminó dando la razón, pero dijo que hablen todas las defensas. Y en ese contexto, hoy tenían que ofrecer distintas pruebas y este abogado pidió que vuelva a declarar Cristina Fernández de Kirchner por esa cuestión. Y lo otro, rápidamente, en media línea, Paulino, porque hay un fallo de la Cámara de Mendoza, la Cámara Federal de Mendoza, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de movilidad del gobierno de Alberto Fernández, esa ley que se hace en marzo del año 2020 hasta marzo de 2024 tuvo vigencia y la Cámara dijo, fue un fracaso esta ley. Entonces lo que está ordenando es, porque dice que los jubilados perdieron el 50,3% durante todos estos 4 años. Del poder de compra. Exactamente, entonces lo que dice, bueno, vean, lo que percibieron los jubilados, estos son 5 casos particulares, aclaramos, no es para todos. Correcto. Pero puede traer una seguidilla de juicios. Sienta jurisprudencia. Exactamente, y dice, bueno, a partir de ahora tienen que hacer un nuevo conteo, un reajuste de haberes, teniendo en cuenta lo que percibieron y lo que tendrían que haber percibido de acuerdo a la inflación. Es impresionante, es un fallo que me arrepiento de no haberlo puesto a las 11. Porque es un fallo que va a generar una catarata de nuevos juicios que refresca aquello de que los jubilados siempre pierden, con Alberto y con Cristina también ahora, con Milei, que además les mantuvo un bono de 70.000 pesos, que es exactamente igual hoy a diciembre del año pasado y que explica 1/3 de la jubilación mínima. Sí, ya sé, tenemos que decir buenas noches. Sí, señor. Y hasta mañana. Pero hasta mañana. Chao. ¿Qué sé yo? Hasta mañana.